Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la que ya es la última clase del semestre. Les cuento que ya están definidos los contenidos que van a entrar en el examen. De todas maneras, ya fue enviado un mail al respecto y está publicado en Mantano para que ustedes lo tengan en consideración. Pero los contenidos entran de todo el semestre hasta la clase anterior, que era el teorema de cambio de variable. Por lo tanto, la clase de hoy no va a entrar en la prueba, ya en el examen, salvo que algún alumno quede con nota P por algún motivo. Esta materia va a ser evaluada, ¿ya? De todas maneras, nosotros la vamos a ver. Se llama la técnica de integración por partes y es otro método con el cual se espera que ustedes puedan calcular integrales, ¿ya? Especialmente para aquellos alumnos que van a entrar el próximo semestre a un curso de cálculo 2, este tema es importante. Sebastián, la fecha del examen está publicada en Mantano. Ya en estos instantes no recuerdo muy bien, pero si entras en Mantano ahí aparece el horario y la fecha. Y Josefa nos dice que es el 6 de julio. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces les voy a invitar a que copien el enunciado de este teorema, donde van a poder ver que en la práctica vamos a poder calcular la integral de un producto donde uno de los elementos es la función y el otro es la derivada de una función, ¿ya? Y cuando tenemos este producto, podremos ocupar esta fórmula, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Prácticamente esta clase es casi que dedicarnos a hacer ejemplos, así que les invito a copiarlo y yo en un minuto más voy a comenzar con la demostración, que es bastante sencilla. Muy bien. Hay solo un aspecto que creo que es re importante recordar, pensando en que esto ya es parte igual de la materia del examen, y es que cuando uno integra una derivada, uno obtiene la función sin derivar. Vale decir que si uno quiere integrar en un intervalo AB la derivada de cualquier función, esto es la función sin derivar evaluada en el intervalo AB, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como el teorema del cambio total, ¿ya? Teorema del cambio total. Utilizando este teorema, para F igual al producto entre U y B, lo que tendremos al lado izquierdo es lo siguiente: la integral entre A y B de U de X, B de X, derivado, tiene que ser justamente al U por el B, evaluado entre A y B. Y esto lo vamos a mover un poquito hacia la derecha, ¿ya? Por otro lado, y aquí es para que miren a modo de repaso, ahí justamente tengo la derivada de un producto. Por lo tanto, esto es la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, escribiendo esta igualdad, pero ahora en el contexto de las integrales, recordamos que la integral de una suma es la integral del primero más la integral del segundo. Por lo tanto, lo que tendremos en la práctica va a ser la integral
entre A y B de U' por B más la integral entre A y B de B' por el U. Y aquí vamos a mover esto un poquito hacia la izquierda. Por ahí. Entonces, quiero que observen lo siguiente. En la práctica, esta suma que tengo al lado izquierdo va a ser igual a esto que tengo acá al lado derecho. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este primer término y lo voy a pasar restando al otro lado. ¿Ya? Entonces, voy a escribir este aquí, pero voy a cambiar este orden. Obteniendo de esta manera la integral entre A y B de U por B' igual al producto entre U y B. Y ahora tengo que tomar esta integral de acá y pasarla aquí con signo menos. Entonces, menos la integral entre A y B del B por U' y finalmente por el de X. Y con esto pueden darse cuenta que simplemente ocupando el teorema del cambio total más la técnica de la derivada del producto, tenemos lo que se denomina el teorema de integración por partes o simplemente integración por partes, ¿ya? Para que la puedan revisar. Entonces les invito a que aquellos que quieran copiar esta demostración lo hagan, les doy más o menos un minuto, pero vamos a invertir más bien el tiempo en hacer ejercicio. Muy bien, entonces quiero recordarles que la técnica de integración por partes lo que hace es poder reescribir esta integral que corresponde a un producto de funciones de esta manera de acá. Entonces, en la práctica, no es que te haya permitido calcular la integral, sino que la integral original te permite escribirla como algo que va a estar evaluado, es decir, aquí ya está listo, menos alguna otra integral que hay que calcular. Y lo que se espera es que cuando uno aplica esta técnica, la integral de acá sea fácil de calcular, ¿ya? Entonces, vamos a mirar esto. Quiero que por favor no copien todavía. Y quiero que observen lo siguiente. Acá les voy a presentar 4 integrales. Y si ustedes miran su tabla de integrales, ninguna de estas integrales aparece en la tabla. Más aún, aquí viene un error que muchas veces algunos alumnos cometen. Cuando uno tiene la integral, por ejemplo, de un producto, el primer caso, algunos dicen, ah, esto es la integral del primero por la integral del segundo. ¿Y esto a qué se debe? A que si el alumno no sabe qué hacer, inventa. ¿Ya? Y esta invención está mala. ¿Ya? Entonces, es re importante que no hay
ninguna técnica ni ningún teorema que permita separar la integral de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno tiene un producto de funciones, lo que uno debe utilizar siempre es integración por partes. Y para ello, lo quiero escribir acá, la integral siempre tiene que ser de este estilo. Una función por una derivada. ¿Cuál es el problema en esto? Que hay que saber elegir cuál va a ser el u y cuál va a ser el b'. Porque, por ejemplo, y esto me van a permitir escribirlo acá, esta integral podría también estar escrita de esta manera. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿cuál de estas dos versiones voy a utilizar para aplicar la técnica de integración por partes? ¿Ya? En este contexto viene lo que se llama el hilate. Y fíjense aquí lo que está escrito con rojo. Hilate. El hilate es una regla memotécnica que te dice cómo escribir las funciones en el orden del inversa, logaritmo, algebraica, trigonométrica y exponencial. Cuando hablamos de inversas, nos referimos a inversas trigonométricas. Cuando hablamos del logaritmo, hablamos de cualquier logaritmo, puntualmente el logaritmo natural. Cuando hablamos de algebraica, es un polinomio. Cuando hablamos de trigonométricas, es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y finalmente las exponenciales son todas de las formas a la x, pero casi siempre va a ser la exponencial, la exponencial. En este contexto, yo les voy a hacer dos preguntas para que respondan en el chat. La primera, el x que tengo aquí, del hilate, ¿a cuál letra corresponde? A la A, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el x. Ese es el x. ¿Y el seno? ¿A cuál de estas corresponde? ¿A qué letra? A la T, ¿cierto? Entonces, aquí tengo el seno. Y observen que si uno lee de arriba hacia abajo, el orden es, primero tiene que estar el x y luego tiene que estar el seno. Por lo tanto, el orden en el cual está escrito aquí es el orden correcto para decir lo siguiente, que la primera corresponde al u y la segunda corresponde al b'. ¿Ya? Y así se hace con todas las demás. Entonces les voy a invitar, ahora que ya entendimos esto, a que copien el ejemplo y la regla memotécnica al lado, porque nos vamos a dedicar a hacer estos problemas ocupando la técnica del hilate.
Avancemos. Entonces, la primera integral que estoy interesado en calcular es la integral entre 0 y pi de x, seno de x, en dx, y acá sub. Acá al lado vamos a escribir dos cosas. La primera es la técnica de integración por partes. Y por último, vamos a escribir acá el hilate. Hilate. Bien, entonces esto lo vamos a encerrar por aquí. Y ahora les voy a pedir que se concentren. Cuando miramos el hilate, recuerden que acá tenemos dos funciones, el x y el seno de x. Por lo tanto, el x corresponde a la algebraica, entonces aquí está el x, mientras que el seno corresponde a la trigonométrica. Y si uno mira el orden de arriba hacia abajo, la primera que debe aparecer en la integral es la algebraica y luego la trigonométrica, que es justamente el orden en el cual está escrito aquí. Por lo tanto, podemos deducir lo siguiente, que la x en la técnica de integración por partes es la u, mientras que el seno corresponde al b'. ¿Qué debiera ahora escribir yo? Miremos acá. Tenemos el lado izquierdo y lo que hay que hacer es escribir u por b menos esta otra integral. Por lo tanto, yo conozco el u, el b', necesito saber cuánto vale el b y cuánto vale el u'. Por lo tanto, vamos a hacer el siguiente cálculo. El u de x es igual al x. Me interesa conocer cuánto vale el u'. ¿Quién me dice cuánto vale el u'? Escríbalo en el chat. Si el u vale x, ¿cuánto vale el u'? Juan, muy bien, vale 1. Ahora, nos están diciendo que el b' es igual al seno. En el chat, ¿quién me podría decir quién es la b, pero sin derivar? Cristian, muy bien. Menos coseno de x. ¿Ya? Entonces, ahora me regalan un minuto sin hacer nada más que tomar atención. La integral con la cual partimos va a ser igual al u por b. El u vale x y el b vale menos coseno. Por lo tanto, quedó x por menos coseno de x evaluado entre 0 y pi. Ahora tengo que restarle, fíjense, aquí aparece un menos, la integral entre el b Bien, volvimos, chicos. Entonces, ahora tengo que restarle la integral entre el b, que es menos cosenos, y el b', perdón, el u', que nosotros sabemos que vale 1. Entonces, aquí quedó la integral entre 0 y pi
Y escribimos el b, que es el menos coseno, y acá quiero que se den cuenta de la maravilla. Tengo que poner u', pero u' vale 1. Y ahora es un buen momento para detenerse. Quiero que nada más tomen atención. La integral con la cual partimos era una integral de un producto cuya antiderivada no conocemos. Por lo tanto, no somos capaces de calcularla. Pero luego de aplicar la técnica de integración por partes, obtuve un número, ahora vamos a saber cuánto vale este número, menos alguna otra integral, pero que a pesar de ser un producto, uno de los términos en realidad es 1. Y por lo tanto este producto solamente va a ser menos coseno, cuya integral sí la sé calcular. Usualmente la técnica de integración por partes lo que hace es justamente eliminar o reducir uno de los términos que se está multiplicando. Y usualmente eso ocurre cuando uno de los elementos que se está multiplicando es una expresión algebraica, ¿ya? Porque al derivarla, uno le está bajando el grado. Entonces, ¿qué tenemos? Lo vamos a escribir aquí en completito. La integral entre 0 y pi de esto que tengo acá es simplemente x por menos coseno de x evaluado entre 0 y pi menos la integral entre 0 y pi de menos coseno de x en dx. Y ahora nos vamos a dedicar a evaluar. Primero, tenemos que evaluar esta expresión que estoy enmarcando en pi y luego en 0. Entonces, esto va a quedar pi multiplicado por menos coseno en pi, y todo esto le resto 0 multiplicado por menos coseno en 0. Y ahora regálenme un instante. Fíjense que dentro de esta integral que estoy enmarcando está menos coseno. Por lo tanto, este menos que está dentro sale para afuera, haciendo que esto se convierta en un más. En otras palabras, quedó más la integral entre 0 y pi del coseno de x en dx. Entonces les doy un minutito para que se pongan al día con este contenido. Continuemos. Subo hasta por aquí. Y ahora, ¿quién recuerda cuánto vale el coseno en pi? Ya como repasando algunas cosas que son importantes para este curso. Natalia, muy bien. Por lo tanto, la primera expresión simplemente da menos... Ah, perdón. Este menos, con este menos de acá, va a dar más pi. Entonces voy a borrar ahí. Entonces lo primero da pi. Y el segundo, esto simplemente da 0, porque ahí hay un 0 multiplicando por afuera. Y queda más la integral entre 0 y pi del coseno de x en dx. Para finalizar,
Recuerden que cuando uno quiere calcular integrales, lo que uno está pidiendo es la antiderivada, es decir, la función antes de derivar. Por lo tanto, esta integral nos está pidiendo una función cuya derivada de coseno. Finalmente, ¿qué función cuando la derivo da coseno? Excelente, entonces aquí tengo que escribir más el seno de x evaluado entre 0 y pi. Y esto último, vuelvo a subir acá, es simplemente el seno en pi menos el seno en 0. Rápido, ¿cuánto vale el seno en pi? Natalia, excelente. ¿Cuánto vale el seno en 0? Excelente, Natalia. Por lo tanto, esto dio 0. Esto de acá dio 0. Y el resultado total es simplemente pi. Agustín, fíjate que, déjame escribirlo acá, el coseno en pi vale menos 1. Y ese menos 1 que tengo aquí se multiplica con ese menos que está allá afuera. Entonces menos 1 por el menos da más 1. ¿Se entendió, Agustín? Perfecto. Bien, veamos el siguiente. La siguiente integral es la integral entre 1 y e del logaritmo natural de x en dx. Ya, aquí parece que el profe me está engañando porque no veo ningún producto. Si no se ve un producto, ¿cuál debiera ser la otra función? Para que lo respondan en el chat. Si no aparece la función de manera explícita, la otra función, como muy bien están diciendo, es 1. Entonces esto quedó la integral entre 1 y e del logaritmo natural de x por 1 en dx. Y lo que hay que determinar ahora es si este es el orden o al revés. Y para ello simplemente ocupamos la técnica del hilate. Entonces, el logaritmo va acá en la L. Entonces aquí vamos a escribir logaritmo natural de x. Y el 1 es un polinomio de grado 0. Por lo tanto, corresponde a algebraica. Y si uno mira el orden de arriba a abajo, primero tiene que estar escrito el logaritmo y luego el 1. Por lo tanto, tal cual como está ahí, está bien. Por lo tanto, el logaritmo natural corresponde al u y esto corresponde al b'. Y vuelvo a escribir cuál era la técnica. Y avancemos. A ver, aquí me falta una hoja. A ese. Entonces, tenemos que reconocer el u, que es el logaritmo natural de x,
y el b', que es simplemente 1. ¿Cuánto vale el u' en nuestro caso? Para que lo escriban en el chat. ¿Cuánto vale el u' si el u vale el logaritmo natural? Natalia, muy bien. Antonia, muy bien. 1 partido en x. Y ahora, si el b' vale 1, ¿quién podría ser b? Natalia, muy bien. El x. Entonces, simplemente comencemos a reescribir la integral del lado izquierdo en función del teorema de integración por partes. Entonces, esto va a quedar la integral entre 1 y e del logaritmo natural va a ser igual al logaritmo multiplicado por x evaluado entre 1 y e menos la integral entre 1 y e. Y acá fíjense que simplemente tengo que escribir el b, que es x, y el u', que es 1 partido en x. Entonces quedó x por 1 partido en x en dx. Y fíjense lo maravilloso que quedó aquí en la integral. Un 1. Vuelvo a subir. Por lo tanto, esto quedó logaritmo natural en e por e menos logaritmo natural de 1 por 1 menos la integral entre 1 y e de 1 por dx. Ya, veamos cómo está la memoria de precálculo. ¿Cuánto vale el logaritmo natural en e y cuánto vale el logaritmo natural en 1? Escriban esos dos valores en el mismo orden. Excelente, Natalia. Muy, muy, muy bien. Esto vale 1 y esto de acá vale 0. Por lo tanto, esta expresión simplemente da e menos la integral entre 1 y e de 1 por dx. Y solo para recordar que cuando uno está integrando una constante, lo que da es la constante por el largo del intervalo. Esa es una de las propiedades de las integrales. Por lo tanto, esto de aquí vale e menos 1. Y fíjense que esto tiene que estar en paréntesis, porque afuera aparece un signo menos. Por lo tanto, este menos hace que esta e de aquí se vaya con la de acá, y el menos que está afuera, con el menos que está adentro, hace que se convierta en un más 1. Y ese es el resultado. Entonces, un minuto para ponerse al día y seguimos avanzando. El ejercicio 3 nos piden calcular la integral
entre 0 y pi de e a la x coseno de x en dx. Vamos a agregar una hoja. Y ahí está la integral. Entonces recordemos el hilate. Y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. La exponencial es la última que aparece y la trigonométrica está justo antes. Por lo tanto, el orden en el cual me lo están dando está al revés. Entonces vamos a reescribirlo. La integral entre 0 y pi de coseno de x por e a la x. Y ahora, rápidamente la técnica. Esta vez la voy a escribir como más en chiquitito. Integral de v' en dx, v entre a y b, menos la integral entre a y b de b por u' en dx. Ya todo esto es recordando lo que hay que hacer. Entonces, en este nuevo caso, el u de x es igual al coseno. Por lo tanto, el u' es igual a menos seno. El b' vale la exponencial, y este se los quiero preguntar. Si el b' es la exponencial, ¿quién es la b sin derivar? Antonia, muy bien, la misma exponencial. Por lo tanto, esto va a quedar coseno por la exponencial evaluada entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi, y ahora debiera escribir el b, que es este de aquí, por el u', que es este de acá. Entonces va a quedar la exponencial multiplicada por menos seno de x. ¿Ya? Y miren lo que quedó acá. Vamos a evaluar esta primera parte, miren. Esto que estoy aquí enmarcando. Esto debería ser esta expresión evaluada en pi menos esta expresión evaluada en 0. Por lo tanto, el coseno en pi vale menos 1, por lo tanto quedó e a la pi con signo menos, y al evaluarla en 0, quedó menos 1. ¿Ya? De este modo, lo que tenemos acá es menos e a la pi menos 1, y el menos que está dentro de la integral lo saco fuera y quedó como más. Y ahora lo reordeno en el lenguaje del hilate. Primero la trigonométrica y luego la exponencial. Ya, este es un momento crítico. Fíjense que llegamos a algo que no puedo calcular de manera directa, sino que nuevamente me queda un producto para poder integrar nuevamente por partes. Por lo tanto, ¿qué hago? Aplico la técnica nuevamente.
Entonces, mantengo la constante, que es justamente lo que estoy escribiendo, y ahora aplico la técnica de integración por partes. Más, y voy a poner acá un paréntesis en rojo. Y aquí, fíjense que el nuevo u va a ser el seno, y el b' vuelve a ser la exponencial. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a escribir ahora acá en el rincón. El u es igual al seno. Por lo tanto, el u' es coseno de x. El b' es la exponencial. Por lo tanto, el b sin derivar es ella misma. En este nuevo lenguaje, ocupando la técnica de integración por parte nuevamente, tendremos lo siguiente. Seno multiplicado por la exponencial, evaluado entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi, y ahora tendría que escribir el b, que es e a la x, por la derivada del seno, que era coseno de x. Simplemente para que tengan algo en cuenta, quiero que miren un poquito aquí. Esta expresión que tengo acá, la tengo que evaluar en pi y en 0. Por lo tanto, al evaluarla en pi, va a quedar seno de pi, que es 0. Menos, al evaluar el seno nuevamente en pi, da 0. Por lo tanto, en la primera expresión no es otra cosa que un 0. Y ahora viene la parte importante. Regálenme un minutito para prácticamente terminar el problema. Miren lo que estoy enmarcando. La integral original. Y esta va a tener que ser igual a esta expresión de aquí, menos esta integral. Lo escribo. La integral original es igual a menos e a la pi menos 1 menos la integral. Y ahora miren con atención. La integral del lado izquierdo es la misma que está al lado derecho, pero con signo menos. Por lo tanto, yo podría darle el nombre fantasioso de I por integral. Y fíjense que la integral, que es lo que quiero calcular, ahora es la incógnita de una ecuación lineal. En otras palabras, I es igual a menos e a la pi menos 1 menos I. Esto que estoy enmarcando, que está restando, lo paso al otro lado sumando, y queda que 2i es igual a menos e a la pi menos 1, y con esto termino. Por lo tanto, la integral que quiero calcular es menos e a la pi menos 1 partido en 2. Por lo tanto, la integral entre 0 y pi del coseno por la exponencial es igual
a esta expresión de aquí. Copien, jóvenes. Bien, nos va quedando un problemita que sería la integral entre 0 y 1 del arco tangente de x. Y al igual que con el logaritmo, podemos notar que la arco tangente está multiplicada por 1. Por lo tanto, esto queda la arco tangente por 1 en dx. Y veamos qué dice el hilate. El hilate me dice que primero van las trigonométricas inversas, por lo tanto, aquí va el arco tangente. Y acá abajo, en el A, corresponde a la algebraica, que es 1. Por lo tanto, en el orden, para la integral, primero escribo la arco tangente y luego el 1. Por lo tanto, ese es el orden correcto. Adicionalmente, el U es la arco tangente. Ahora tengo que responder cuánto vale U', y esto ustedes saben que corresponde a 1 partido en 1 más x cuadrado. El B' vale 1, por lo tanto, el B es simplemente x. Y ahora ya no voy a escribir la fórmula y voy a decir lo siguiente. La integral entre 0 y 1 del arco tangente multiplicada por 1 tiene que ser el u multiplicado por el b, es decir, arco tangente multiplicado por el b entre 0 y 1 menos la integral entre 0 y 1, y ahora tengo que escribir el b multiplicado por el u'. El b, que lo tengo aquí, multiplicado por el u'. Entonces esto va a ser x por 1 partido en 1 más x al cuadrado en dx. Evaluemos la primera expresión que tengo después del igual. Esto debería ser arco tangente evaluada en 1 por 1 menos arco tangente en 0 multiplicada por 0. Claramente, el segundo término
vale 0. ¿Y quién me puede decir cuánto vale la arcotangente en 1? En el chat. Natalia, muy bien, pi cuarto. Por lo tanto, la integral en cuestión es pi cuarto menos la integral entre 0 y 1 de esto que tengo aquí. Ya. Y ahora llegamos a un momento donde tengo un cociente. ¿Ya? Y aquí ya esto es pregunta de prueba. Dejen de copiar y observen. Observen. Quiero escribirlo con rojo. Miren aquí. Sx al cuadrado en realidad es una composición donde hay una función que está dentro y otra función que está fuera. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a hacer un cambio de variable para que recordemos las técnicas que vimos en la clase de la semana anterior y que sí entran en la prueba. Y voy a decir u igual a x al cuadrado. De aquí calculo du a dx, que no es otra cosa que 2x, de donde se deduce que el du es simplemente 2x por dx. Adicionalmente, cuando el x vale 0, es decir, el x, que es la variable de integración, vale 0, que es el índice de abajo, este valor 0 lo reemplazo en el cambio de variable y por lo tanto el u va a valer 0. Ahora, la variable de integración la evalúo en el índice superior, que es 1. Entonces, si x vale 1, entonces este valor 1 lo reemplazo en el cambio de variable y esto me dice de que el u va a valer 1 también. Por lo tanto, esto va a quedar y cuarto menos la integral, ahora en la variable u, entre 0 y 1. Cada vez que tengo x cuadrado, lo tengo que reemplazar por u. Y fíjense que x cuadrado solamente aparece acá abajo. Por lo tanto, esto va a quedar 1 partido por 1 más u. Y ahora falta algo, miren con atención. Fíjense que yo cada vez que tenga 2x por dx, tengo que cambiarlo por du. Pero acá no tengo dos veces x por dx, tengo solo una vez. Por lo tanto, como me falta un 2, se lo agrego aquí y lo agrego afuera. Entonces, acá quedó un medio y aquí miren, 2x por dx corresponde justamente al du. Esto, recuerden que va a ser evaluado en la prueba, ¿ya? Así que hay que estar bien atento. Por lo tanto, esto quedó du. ¿Ya? Y fíjense que esta todavía no la reconozco, por lo tanto, voy a hacer un nuevo cambio de variable. ¿Y cuál va a ser el nuevo cambio? Esto que tengo aquí, lo voy a cambiar por z. Ahora voy a ocupar otro color, azul, y voy a decir que z es igual a 1 más u. Entonces, de z a du,
va a valer 1, de donde se deduce que de z es igual a de u. Ahora, si el u vale 0, que es cuando evalúo acá abajo, este valor lo reemplazo acá y me queda de que el z vale 1. Finalmente, evalúo el u en el índice superior, que es 1, este de acá, y este valor lo reemplazo en el cambio de variable, de donde me dice de que z es igual a 2. Por lo tanto, esto va a quedar pi cuarto menos un medio, y ahora la integral. Los nuevos índices son 1 y 2. Cada vez que tenga 1 más u, lo cambio por z, es decir, acá abajo. Y el de u, fíjense, el de u en realidad es de z. Y estamos a punto de terminar. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la integral de z partido por z? Es decir, ¿qué función cuando la derivo me da 1 partido en z? Natalia, excelente. Logaritmo natural de z evaluado entre 1 y 2. Ya, y si me regalan un instante, esto va a quedar pi cuarto menos un medio, y aquí voy a poner paréntesis. Logaritmo natural en 2 menos logaritmo natural en 1, donde el logaritmo natural en 1 vale 0, por lo tanto el resultado es pi cuarto menos un medio logaritmo natural de 2. Jóvenes, copien. Miren que terminamos con un ejercicio donde la técnica es la integración por partes. Perdón, donde la técnica es el teorema de cambio de variable. Y eso entra en la prueba del próximo lunes, para que lo tengan en consideración. Prosigamos ya casi con la última partecita.
la técnica que acabamos de ver dice lo siguiente, que la integral entre a y b de u por b' es simplemente el u por b entre a y b menos la integral de b por u' en dx. ¿Ya? Es muy común que cuando la variable de integración está explícita, uno simplemente no escribe esto. ¿Ya? Por lo tanto, es muy probable encontrar en la literatura que esto está escrito de la siguiente manera. La integral entre a y b de u por b' en dx igual a u por b entre a y b menos la integral de b por u' en dx. ¿Ya? Por otro lado, quiero que noten lo siguiente. ¿Quién es en realidad b'? Es simplemente db a dx. Y quién es u' en el mismo lenguaje es du a dx. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar esto en la fórmula que tengo acá arriba y miren lo que va a pasar. Queda la integral entre a y b de u de b a dx v entre a y b menos la integral de b de u a dx en dx. Y vamos a hacer una maldad. Esto no se hace, jóvenes, pero lo vamos a hacer simplemente por una regla memotécnica. Fíjense que acá quedó un dx, un dx, un dx y un dx. Y chas, 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 chas. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la integral entre a y b de u por db igual a v menos la integral entre a y b de b por du. Donde hay que entender que cada vez que uno escribe db, lo que en realidad está queriendo decir es que es b' por dx, y cada vez que uno escribe du, uno está escribiendo u' por dx. Esta notación que está acá es la notación usual para integración por partes. Aparece en los libros, aparece en Wikipedia, etc. Y la gracia de esta notación es que permite crear una regla memotécnica para acordarse de las fórmulas. Y yo se las voy a escribir aquí y usted la puede recitar.
Esta, junto con llamarse la técnica de integración por partes, también se conoce como la técnica de la vaca. Y si usted lee, lo único que dice es que un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Esa frase, esa oración completa, nos permite recordar cuál es la fórmula de integración por partes sin tener que aprendérsela como por arte de magia, entendiendo que cada vez que uno escribe db, lo que está queriendo decir es b' por dx, y cuando uno escribe du, uno está diciendo u' por dx. ¿Ya? Con esto ponemos fin al curso. Les deseo que tengan un gran final de semestre. Recuerden que la clase del día de hoy no entra en el examen, salvo que algún alumno quede con nota pendiente y tenga que rendir un examen recuperativo a vuelta de vacaciones. Esta materia sí entra, ¿ya? Para los alumnos que puedan tener cálculo 2, esto es un contenido mínimo, o aquellos alumnos que necesiten integrar por la vida, esta es una técnica también muy, muy importante. Ojalá que les vaya muy bien en el examen de la próxima semana. En la medida que vayan teniendo dudas, me las pueden ir mandando por mail y yo voy a tratar de irselas contestando, pero éxito nomás. Sí, hasta ahora les ha ido bastante bien, así que mucho, mucho ánimo. Con esto vamos a terminar la grabación y me voy a quedar un par de minutos por si hay dudas, pero un abrazo grande y que estén súper bien. Cuídense.